Imagina la escena. Te encuentras en una llanura inundada que se extiende por millas. Debajo de tus pies, charcos poco profundos de agua se han derramado sobre la plana y baja cuenca del río que rodea el área inmediata. El denso pantano es abundante. Justo adelante, un río de movimiento lento serpentea a través de la tierra, produciendo los pantanos fangosos que caracterizan el paisaje. El río se encuentra a la sombra de picos distantes que emergen sobre el horizonte, atravesando las nubes que llenan el cielo gris y nublado del Cretácico temprano de Níger, África. A varios metros detrás de ti se encuentran bosques abiertos escasamente forestados, desde donde se puede escuchar el chirrido de los insectos, así como el extraño pterosaurio. Un pequeño lagarto corre hacia una roca a pocos pies de distancia y al notar tu presencia, inmediatamente se desplaza en la dirección opuesta para encontrar un lugar más despejado donde relajarse. Una gran manada de Liridosaurus, un género de iguanodontes de cuello largo y cuerpo pesado, ha emergido ahora de los árboles para beber del suministro de agua confiable que domina el paisaje. Los rudos y murmurantes llamados de los herbívoros ahora abruptamente dominan el paisaje sonoro. Entre los dinosaurios y el alboroto que se ha formado en el pantano entre ellos, notas a un individuo que no parece del todo bien. Más corto en el hombro, más ancho y con la mayoría de su longitud compuesta por su cuello y cola. Es claramente un saurópodo, completamente no relacionado con Liridosaurus, pero tiene aproximadamente el mismo tamaño que ellos, alrededor de 9 metros de longitud. Esto es inusualmente pequeño para un saurópodo. El grupo de dinosaurios de cuello largo, a menudo gigantes, que incluía criaturas como Brachiosaurus y Diplodocus. Aún así, sigue siendo muy grande cuando está tan cerca de ti. La extraña criatura levanta su cabeza para comprobar que la costa está libre de depredadores y resopla un breve gruñido de satisfacción desde su nariz y boca. Partículas de arena adornan el aire húmedo de la tarde mientras lo hace. Bajando su grueso y largo cuello hacia el agua, toma un largo y profundo trago. Este es Nigerosaurus, uno de los descubrimientos de dinosaurios más asombrosos de todo el continente africano. Nigersaurus significa lagarto de Níger, o más bien lagarto de Níger. Es una especie de dinosaurio saurópodo, Robacosaurus, relativamente pequeño, que fue descubierto en 1976, pero no fue nombrado oficialmente hasta 1999. Finalmente, en 1999 se le dio el nombre de especie Nigersaurus taqueti, en honor a su descubridor, el paleontólogo francés Philippe Taquet, quien en realidad solo descubrió unos pocos huesos en ese momento. Afortunadamente, ahora tenemos una comprensión mucho mejor de cómo era esta criatura. A pesar de que este dinosaurio fue descubierto hace más de 40 años, los paleontólogos realmente no tuvieron una buena comprensión de cómo podría haber sido la criatura en vida hasta finales de los 2000. Muy recientemente, en términos de comprensión científica. Esto se debió principalmente a la escasez de fósiles de la criatura en condiciones lo suficientemente buenas para estudiarlos de manera confiable. Cuando comenzaron a aparecer especímenes bien conservados, fue posible para los científicos discernir exactamente qué era lo que habían encontrado y por qué era tan especial. Además, Nigerosaurus es ahora el herbívoro más abundante de la zona y la época, solo superado por el mencionado Lerdosaurus. El dinosaurio fue nombrado y descrito por el paleontólogo Paul Serino, quien posteriormente pasó mucho tiempo en el campo excavando y estudiando las criaturas prehistóricas de la formación Earl Hatz de Níger, África, donde se descubrió a Nigerosaurus. Se atribuye a Serino el descubrimiento de especímenes fósiles casi completos de Nigerosaurus, lo que ha ayudado inmensamente a los paleontólogos y paleoartistas a obtener una mejor comprensión de cómo podría haber sido esta criatura y cómo vivió, permitiendo reconstrucciones muy precisas del animal.
Tal como está, en el momento en que se está grabando este video, solo nos faltan unos pocos huesos del animal, solo unos pocos de las costillas y las vértebras. Quizás estos aparecerán en futuras excavaciones de la región, permitiéndonos completar los fósiles de esta maravillosa criatura. Paul Serino incluso mantuvo un asombroso diario de campo de sus descubrimientos que resultarían ser muy fructíferos, no solo para Paul, sino para la comunidad de paleontología en general. Un extracto de su diario dice: 9 de septiembre, 2000. Nuestra primera semana en el campo ha sido increíble. Descubrimientos notables parecen estar esperándonos en cada esquina. En nuestro primer día encontramos huesos del dinosaurio de cuello largo Nigersaurus. Nigersaurus, podrías recordar, le pusimos ese nombre por los huesos recolectados en la última expedición aquí hace 3 años. Este saurópodo, dinosaurio de cuello largo, tiene un cráneo inusual que contiene hasta 500 dientes delgados. Un objetivo principal de esta expedición es encontrar el resto de este dinosaurio inusual, para que podamos describirlo y reconstruirlo, para que todos lo vean. Serena fue justamente recompensada con su estudio, mientras continuaba. Nos acercamos velozmente a ese objetivo, ya que hallamos un esqueleto pocos días después. El esqueleto yace de lado, con la cola curvada hacia arriba. La curva de la columna vertebral mide alrededor de 15 pies. Cepillamos cuidadosamente la arena de los huesos de 110 millones de años y cavamos canales entre las áreas principales del esqueleto. Pronto cubriremos cada área con yeso para que el esqueleto pueda ser transportado fuera del campo y de vuelta al laboratorio. El trabajo de Serino nos ha proporcionado mucho de lo que sabemos sobre esta criatura, que resultó ser mucho más extraña de lo que inicialmente parecía a simple vista. La fuente de Níger no era como un saurópodo típico. El animal tenía un cuello proporcionalmente más corto que sus primos, pero aún era lo suficientemente largo para distinguirlo obviamente como un saurópodo. Tenía poco más de 2 metros de altura y 9 metros de largo, lo que, de nuevo, lo separaba de muchos de sus colosales parientes, algunos de los cuales eran capaces de alcanzar más de 20 metros gigantescos de longitud, similar en tamaño a la poderosa ballena azul, el animal más grande que jamás ha vivido. El dinosaurio de 4 toneladas caminaba con su cuello y cola sostenidos horizontalmente en cada extremo del cuerpo. En lugar de levantarlos alto como el Brachiosaurus, cada extremo proporcionaba un contrapeso efectivo para el otro. No obstante, el rasgo más peculiar de Nigerosaurus se halla en sus fauces, específicamente sus dientes. Todos los 500 de ellos. ¿Escuchaste bien? 500. Después de su descubrimiento en 2007, Paul Serino lo proclamó como uno de los dinosaurios más extraños que había visto, comparando su boca con una aspiradora. Los dientes de Nigerosaurus eran diminutos, empaquetados juntos en una boca ancha y plana que, de hecho, se parecía mucho al extremo de una aspiradora. De hecho, los dientes estaban apilados verticalmente, uno sobre otro, dentro de las mandíbulas superior e inferior. Se cree que los dinosaurios tenían en cualquier momento 60 dientes en su mandíbula superior y 68 dientes en la inferior. Se esperaba que estos dientes duraran unas 2 semanas antes de caerse, lo que significa que el Nigersaurus requería constantemente un suministro fresco. Ingrese las capas adicionales. Tan pronto como un diente era expulsado de la boca, uno nuevo surgiría poco después para tomar su lugar desde las otras capas, asegurando que el dinosaurio pudiera raspar constantemente y de manera efectiva la materia vegetal a nivel del suelo de la abundante vegetación que habría llenado los bosques y pantanos de Níger hace alrededor de 120 millones de años. Es el hábito de Nigerosaurus de deleitarse con la vegetación a nivel del suelo, lo que ha llevado a los científicos a apodarlo la vaca del Mesozoico. Al igual que un bovino moderno, Nigerosaurus habría utilizado su hocico ancho y plano
y los pequeños dientes raspadores dentro para desgarrar la materia vegetal de las ramas de las plantas más cercanas al suelo, quizás las que crecían alrededor de la línea de agua de la llanura de inundación que habitaba. Las extrañas disposiciones dentales del dinosaurio también le han hecho romper un récord bastante oscuro. Sus dientes están posicionados más adelante en su cráneo que cualquier otro tetrápodo que haya vivido jamás. Estos dientes también son únicos entre los dinosaurios saurópodos. Sorprendentemente, aún no se ha desenterrado ningún otro dinosaurio saurópodo con reservas de dientes tan extrañas y parecidas a una batería. Debido a la posición de la boca y la estructura del cráneo, es poco probable que este dinosaurio haya podido abrir mucho la boca. Solo podía abrir sus mandíbulas lo suficiente para introducir la materia vegetal y agua necesarias, succionando los nutrientes hacia su largo sistema digestivo. Mencionamos antes que el Nigersaurus adoptó una postura horizontal, pero esto puede o no ser completamente preciso. Existe un gran debate científico sobre la postura exacta que este dinosaurio prefería adoptar habitualmente. Gran parte de esto proviene de las vértebras del cuello del animal. El argumento original afirmaba que el Nigersaurus mantenía su cuello en un ángulo descendente de 67 grados para poder alimentarse fácilmente de arbustos y vegetación de bajo crecimiento, pero el análisis de los huesos del cuello ha planteado la idea de que el cuello podría haber sido mucho más flexible de lo que primero imaginamos. El jurado aún no se ha pronunciado sobre esto, pero muchas representaciones populares de Nigersaurus tienden a favorecer la primera postura como evangelio, mostrando una criatura que mantenía su cabeza baja mientras deambulaba lentamente por las llanuras de inundación del Cretácico temprano de Níger. Otra característica notablemente extraña del Nigersaurus es la naturaleza de su cráneo. Además de ser el único fósil descubierto hasta ahora que presenta huesos de la mandíbula más anchos que el propio cráneo, el cráneo en su totalidad era muy ligero y delicado. Solo 1 centímetro de hueso conectaba el músculo del animal con la parte posterior de su cráneo, y este hueso tenía solo alrededor de 2 milímetros de espesor. Algunos de estos huesos eran tan delgados que casi eran transparentes, dejando pasar la luz del sol a través de ellos. Esto nos da una idea de por qué les tomó tanto tiempo a los paleontólogos descubrir especímenes confiables del dinosaurio. Si los huesos eran tan ligeros, delgados y delicados, no es de extrañar que fueran tan difíciles de desenterrar para los científicos sin destruirlos completamente en el proceso. Juzgando por los estudios realizados en los huesos craneales de Nigerosaurus, incluso se puede determinar que este dinosaurio probablemente tenía una inteligencia promedio, poseyendo una relación masa cerebral-cuerpo que era completamente promedio para un reptil. Los terópodos y ornitisquios con los que compartía las llanuras de inundación y los bosques probablemente eran un poco más inteligentes. Pero el cerebro del dinosaurio constituye alrededor del 30% del cerebro total, lo que indica que la criatura no era ni tonta ni genio. Las cuencas oculares del cráneo de Nigerosaurus también eran proporcionalmente mucho más grandes que el dinosaurio saurópodo promedio, y una buena teoría sobre por qué podría haber sido así nos lleva de nuevo al argumento sobre la postura y los hábitos alimenticios del dinosaurio. Si Nigerosaurus pasaba la mayoría de su tiempo con la cabeza baja, pastando de la vegetación de bajo crecimiento, como una gran vaca reptiliana, necesitaba ser cauteloso. Compartía el área con numerosos dinosaurios terópodos grandes, más sobre ellos más tarde, y necesitaba poder verlos venir. Para compensar el tiempo que pasaba con la cabeza baja, se ha teorizado que Nesiosaurus podría haber tenido una excelente vista, capaz de ver el peligro que se acercaba desde un amplio radio mientras se alimentaba a nivel del suelo. También vale la pena prestar atención a la nariz del dinosaurio, o más bien a lo que la evolución se molestó en conservar de ella. Quizás debido a su buena vista y dependencia de su visión, el sentido del olfato del dinosaurio había disminuido enormemente, como se reveló al completar un estudio de la cavidad cerebral de la criatura. Conservó las fosas nasales profundas y largas de muchas especies de saurópodos, pero los lóbulos olfativos, las características de la zona nasal que determinan qué tan bien puede oler un animal, se redujeron enormemente.
Serino también hizo hincapié en discutir las observaciones en la peculiar columna vertebral de Nesersaurus. Recorriendo el esqueleto y explicándolo en un artículo con National Public Radio en 2007, dijo: "El animal mide unos 30 pies de largo y estamos parados en la base del cuello que se eleva por encima de nuestras cabezas. Y cuando ves las vértebras frente a nosotros, hay más aire en cada una de estas vértebras, en el cuello y en la espalda, que hueso". Muchos saurópodos, como Nesursaurus, habrían tenido sus cuerpos alineados con sacos de aire para mantenerse más ligeros, reduciendo las presiones de sus enormes estructuras. Nesursaurus no era diferente, representando a un animal que, para su tamaño, era casi increíblemente ligero. Finalmente, llegamos a la cola del dinosaurio. Esta estructura era extremadamente larga en algunos saurópodos, y Nigerosaurus era el orgulloso propietario de un arma formidable al final de su cola. Cuando se veía amenazado por el ataque de uno de los grandes dinosaurios terópodos carnívoros de la región, Nigerosaurus, muy similar a Diplodocus, habría podido balancear y agrietar su cola como un látigo, hiriendo o disuadiendo a su agresor. Seguramente habría sido una vista intimidante ver manadas de Nesersaurus defendiéndose del ataque, balanceando sus colas en elaboradas exhibiciones de intimidación para hacerse ver más grandes o más amenazantes. Los fósiles de Nigersaurus han sido desenterrados en lo que ahora es la formación de Earl Hat, una estratificación de rocas en el desierto de Teneray del Níger moderno. Aunque el área hoy es caliente y estéril, hace millones de años, cuando el Nigersaurus vagaba por la tierra, un vasto río atravesaba el área, creando la llanura de inundación mencionada anteriormente. Los especímenes de Nigersaurus que los científicos han desenterrado de la región probablemente murieron y cayeron en este río o fueron arrastrados a él por las aguas de la inundación. Habrían sido cubiertos en capas de sedimento y preservados, congelados en el tiempo, para que los humanos vengan y los desentierren en la actualidad. Sin embargo, no solo Nigerosaurus ha sido desenterrado en este sitio. Además de ser famoso por su stock de dinosaurios, Earl Hatch es bien conocido por su extraña especie de cocodrilo, algunos de los cuales eran muy diferentes a los que tú y yo reconocemos hoy. Cuando Nigerosaurus bebía del río, necesitaba estar alerta, especialmente en las primeras etapas de su vida, de una criatura llamada Sarcosuchus. Sarcosuchus, cuyo nombre se traduce literalmente al español como cocodrilo de carne, era un gigante. Con 9,5 metros de longitud, fácilmente habría enfrentado a muchos de los dinosaurios de Earl Hat, e incluso los Nigerosaurus adultos eran presa justa para el gigantesco cocodrilo. Se parecía a una versión gigantesca de los gaviales modernos de hoy, con una cola larga, sinuosa y en forma de remo, y un hocico delgado y alargado. Como los cocodrilos modernos, habría esperado justo debajo de la superficie del agua, esperando a que apareciera un Nesersaurus desprevenido antes de lanzarse sobre la víctima indefensa. No obstante, no todos los cocodrilos de Earl Hat eran tan enormes. Algunos de ellos eran francamente extraños. Compartiendo las vías fluviales y las orillas de los ríos que sostenían a Arnigerosaurus estaban el Araripasuchus de 1 metro de largo y el aún más pequeño Anatosuchus. Estos eran cocodrilos ágiles que caminaban sobre extremidades alargadas y parecidas a zancos, ya sea corriendo tras la presa o acechándola en el borde del agua como una garza. Este último, Anatosuchus, recibe su nombre del extravagante y plano hocico, parecido al de un pato que poseía, lo que sin duda le habrá ayudado mucho en sus extraños métodos de alimentación. Sin embargo, son los dinosaurios los que componen la mayoría de los principales hallazgos de los Earl Hats, y Nesursaurus tuvo una fuerte competencia. Aparte del Urgosaurus, el mencionado Iguanodont, el famoso Oranosaurus estaba presente en la zona, un peculiar hadrosaurio basal, con una vela que recorre su espalda y cola.
Nigerosaurus representa el único stock conocido de saurópodos, pero con el mismo tamaño que algunos de sus contemporáneos, probablemente habría proporcionado una comida fácil para algunos de los principales depredadores de la región. Potencialmente, el principal depredador de la región era un dinosaurio terópodo conocido como Cryptops, un gran terópodo abalasaurido de aproximadamente 7 metros de la nariz a la cola. Con brazos pequeños, patas largas y poderosas mandíbulas, Cryptops se parecía superficialmente a los famosos dinosaurios depredadores, como el Carnotaurus o Majungasaurus, y habría sido casi tan mortal. Capaz de derribar un Egersaurus por sí solo, aunque podría haber cazado en pequeños grupos o parejas. Eocarcharia es otro gran carnívoro más que capaz de derribar un Nigersaurus, esta vez un Carcharodontosaurio basal en lugar de un Abelisaurio. Con una longitud similar a Cryptops, este dinosaurio era más esbelto, con brazos considerablemente más largos. Ciertamente no era un lugar fácil para que un joven Nigersaurus creciera. El dinosaurio más famoso que hasta ahora ha ofrecido la formación Earl Hutz es sin duda el Suchomimus, el extraño dinosaurio espinosaurio parecido a un cocodrilo que habría caminado por el borde del agua, atrapando grandes peces con sus largas mandíbulas. Con 10 metros de largo, el Suchomimus era el terópodo más grande de la región, y aunque probablemente se alimentaba principalmente de peces, no se descarta que esta criatura pudiera haber recurrido a la caza, o al menos al carroñeo, de grandes dinosaurios, como el Nigerosaurus, cuando las existencias del río no eran suficientes. Las presas de peces del Suchomimus bien podrían haber incluido a criaturas como la Mausonia. Sin embargo, un pariente gigante del Coelacanth que estaba bien adaptado a la existencia en agua dulce, prosperando en gran número en las vías fluviales de Earl Hutz, un pez que también estaba en el menú en otras partes del norte de África para el Spinosaurus. Los restos de múltiples otras especies también han sido desenterrados por científicos en la formación de Earl Hutz. Una especie de pterosaurio que habría volado alto sobre las dramáticas escenas de abajo habría arrebatado peces del río que atravesaba la formación de Earl Hutz, quizás reproduciéndose en gran número en terrenos más altos. Se han descubierto varias especies de tortugas que habrían vivido a la sombra de los grandes dinosaurios cuando bajaban al agua para beber. Sorprendentemente, también se ha descubierto una especie de Ibodont, un tiburón del Mesozoico, en la región. Este tiburón habría merodeado por las vías fluviales, tal como ocasionalmente lo hace un tiburón toro moderno. Los bivalvos de agua dulce habrían proporcionado una fuente de alimento clave para muchas criaturas diferentes, las cuales habrían vivido en abundancia en el fondo del río. En cuanto a la flora de la formación de Earl Hutz, la tierra estaba dominada por helechos, colas de caballo y angiospermas, que eran algunas de las especies de plantas más comunes en ese momento. La hierba no evolucionó hasta el Cretácico tardío, mucho después de la extinción de la fuente de Níger, lo que significa que este dinosaurio estaba altamente especializado en comer especies de plantas de bajo crecimiento. En los bosques circundantes había otras especies. Las coníferas y las cícadas componían la mayor parte de las áreas boscosas, sobresaliendo por encima de Nesersaurus y proporcionando alimento para las criaturas más altas y adaptables de la zona, como Lerdosaurus o Oranosaurus. La vegetación acuática también era abundante, siendo una importante fuente de alimento para muchos habitantes del río. Debido a la longitud del cuello de Nesersaurus, probablemente no habría podido agacharse y agarrar la vegetación que crece en el fondo del río, permaneciendo en tierra firme al lado de la orilla. Dentro del grupo más amplio de saurópodos estaba la familia Robachosauridae, que contenía a Nesursaurus y sus parientes más cercanos conocidos. La familia contiene 11 especies conocidas, la más famosa de las cuales es Nigersaurus. Caracterizados por sus cuerpos robustos y voluminosos y sus colas alargadas, estos saurópodos se pueden encontrar en toda la mitad occidental del mundo, desde Argentina hasta España y Níger.
Los dinosaurios de esta familia vivieron durante todo el Cretácico, desde sus etapas tempranas hasta las medias, probablemente compartiendo estilos de vida similares. Incluso hay especímenes dudosos y no confirmados de posibles Rabacosaurus de India, lo que significa que esta podría haber sido una familia muy extendida. Rabacosaurus, la criatura de la cual la familia toma su nombre, fue el primero en ser identificado y ubicado dentro del grupo en 1990 por el paleontólogo de saurópodos Jack McIntosh. Antes de su clasificación, se suponía que el dinosaurio era un diplodócido directamente relacionado con el icónico Diplodocus, Apatosaurus y Brontosaurus. Ahora se entiende que los rebachisáuridos, que luego se ampliaron para incluir a Nesiosaurus, eran en cambio diplodicomorfos, relacionados, pero no directamente, con dinosaurios como el Diplodocus. La taxonomía de los dinosaurios a menudo puede ser un campo minado de reorganizaciones, desacuerdos y complicaciones, y los científicos están continuamente actualizando y replanteando dónde y por qué motivo se deben colocar los dinosaurios. José Bonaparte, el estimado paleontólogo argentino que se acredita con el descubrimiento de muchos dinosaurios sudamericanos famosos como Carnotaurus, Rioasaurus y Saltasaurus, describió oficialmente la familia en 1997 y Robacosauridae ha estado lleno de dinosaurios como Zapalosaurus, Limisaurus y Amazonsaurus desde entonces, así como los parientes más cercanos de Nesiosaurus, Demandosaurus y Tatoinia. Los Robacosaurs se pueden distinguir de los Diplodocids por su falta de huesos de la espina neural divididos y tienen dientes mucho más distintivos que estos últimos, como los encontrados en el Saurus de Níger. En su expedición del año 2000 a la formación de Earl Hutz, en Níger, Paul Serino también se encontró con crías de Nigersauruses, también conocidos cariñosamente como sauropodlets. Yacía en una amplia y plana área de arenisca de tono púrpura, un diminuto fósil que claramente se parecía a un bebé saurópodo, siendo Nigersaurus el único saurópodo nativo de las inmediaciones. Sin duda, tenía sentido que esto fuera una cría de Nesursaurus. El fósil era una sección del cráneo de la mandíbula superior del bebé dinosaurio, y Serino comentó en su diario que el hueso no era más grande que $1 de plata. Determinó que el saurópodo, desafortunadamente, tenía menos de un año cuando murió. Quizás cayó al río o fue perseguido hasta él por un depredador, donde fue capaz de fosilizarse y preservarse durante millones de años. Podemos especular sobre cómo un bebé Nigerosaurus podría haber vivido los primeros años de su vida. Muchas especies de saurópodos, especialmente los diplodócidos, daban a luz a crías comparativamente pequeñas, poniendo sus huevos en nidos que estaban escondidos profundamente dentro de las regiones boscosas del área que habitaban. Las crías de saurópodo eran tan pequeñas, ya que los dinosaurios estaban cargados con las limitaciones físicas de llevar y poner un huevo. Dado que los huevos eran pequeños, los dinosaurios dentro también necesitaban serlo. Gregory Erickson, paleontólogo de la Universidad Estatal de Florida, ha estudiado extensamente el crecimiento de los saurópodos, determinando que algunas de estas criaturas pueden haber crecido hasta 14 kilogramos al día, alimentándose de materia vegetal de baja altura en las regiones boscosas de sus respectivas localidades. Las saurópodos hembras embarazadas, cuando estaban listas para poner sus huevos, se congregaban en los bosques, excavando secciones del suelo del bosque con sus extremidades delanteras para crear un nido tipo zanja donde poner sus puestas. Cuando los dinosaurios eclosionaban, eran pequeños y vulnerables, por lo que el bosque era el mejor lugar para que pasaran su tiempo, en lugar de estar al aire libre con los grandes terópodos y sin un lugar obvio donde esconderse para alejarse de ellos. Los dinosaurios bebés habrían vivido sus primeras etapas de vida en los bosques lejos de los padres, relativamente seguros de daño, a excepción de los depredadores más pequeños de los bosques formando guarderías de animales jóvenes y recién nacidos para obtener seguridad en grupo. Podemos especular que los bebés de Nesursaurus podrían haber estado haciendo lo mismo en los bosques del África Cretácica
uniéndose para protegerse del peligro. Cuando los dinosaurios crecían lo suficiente, formaban o se unían a manadas en las llanuras de inundación con otros adultos donde la comida adecuada era más abundante. Los criptops, los mayores depredadores, habrían cazado en las llanuras de inundación. Pero con sus cuerpos de adultos más voluminosos y manadas de adultos, los nigerosaurios subadultos habrían estado igual de seguros. La extinción de los dinosaurios ocurrió por diversas razones, algunas de las el público general no suele asociar con los dinosaurios y los científicos creen que han encontrado nesursaurios. El cráneo y la columna vertebral del Nesursaurus indican que estaba adaptado para alimentarse de la vegetación baja de los bosques y las orillas del río de Earl Hats. Este dinosaurio era, como resultado, muy especializado para un saurópodo, ya que no habría sido capaz de alcanzar la vegetación de mayor crecimiento disfrutada por dinosaurios más altos como el Lurgosaurio. La teoría es la siguiente. A medida que avanzaba el período Cretácico, la vegetación de bajo crecimiento de la que dependía completamente el Nesiosaurus comenzó a crecer cada vez más escasamente, lo que significa que era más difícil para el dinosaurio encontrar suficiente comida para sostener a toda una especie. Quizás evolucionaron nuevas criaturas que podían alimentarse de esta fuente de alimento, en particular de manera más efectiva, lo que resultó en que cada vez más nesiosaurios pasaran hambre a medida que venían y se iban los milenios. Finalmente, el Nesiosaurus se habría convertido en una especie en peligro crítico, como resultado de su menguante suministro de alimentos y de no poder alcanzar o consumir la vegetación más alta de la región. Los últimos Nesiosaurus lamentablemente se extinguieron, dando paso a linajes más exitosos de las otras especies que compartían su hábitat. Para las muchas especies de dinosaurios que no se extinguieron como resultado de una extinción masiva, este habría sido un destino similar que les esperaba. Piensa en los animales modernos que se predice que se extinguirán como resultado del cambio climático. Las especies de Quoll, un marsupial australiano, están enfrentando la extinción debido a la introducción de especies invasoras menos especializadas, lo que resulta en la pérdida de sus suministros de alimentos. Los koalas también son vulnerables ya que se alimentan casi exclusivamente de hojas de eucalipto que, una vez en declive, los pequeños mamíferos arbóreos tendrán dificultades para sostenerse. Los mayores supervivientes de la vida siempre han sido los animales generalistas que son capaces de adaptarse a cualquier situación o circunstancia, criaturas resistentes que pueden comer muchos tipos diferentes de alimentos. Las criaturas modernas que sin duda demostrarán ser exitosas sobre las fuentes de rodilla compartidas en la actualidad son los cuervos, ratas, cucarachas y mapaches, criaturas que pueden adaptarse y sobrevivir a muchos escenarios diferentes. Es difícil imaginar un colosal saurópodo del tamaño de un brachiosaurio entre la fauna silvestre del Níger moderno. Pero para algo un poco más en línea con Nigerosaurus, no es un gran salto. Cuando estaba completamente desarrollado, el Nigerosaurus tenía aproximadamente el mismo tamaño que un elefante africano moderno, un animal que efectivamente habita en las praderas y llanuras abiertas de Níger hoy en día. El Níger moderno es hogar de muchos animales megafauna grandes como el hipopótamo, la jirafa de África Occidental y el búfalo africano. Quizás el búfalo está más en línea con un análogo moderno del Nigersaurus, ya que el Nigersaurus no era el herbívoro más grande de su época y localidad. Ese honor le corresponde al Erdosaurus. Podemos imaginar manadas de Nesursaurus mezclándose y alimentándose entre manadas más grandes del Erdosaurus, quizás permaneciendo cerca de los animales más grandes por seguridad o para rastrear fuentes confiables de comida y agua. Después de todo, a Nesursaurus se le conoce coloquialmente como la vaca del Mesozoico debido a su comportamiento de pastoreo. Nigerosaurus es un fantástico ejemplo. Muchas especies de dinosaurios tienen más de lo que se aprecia a simple vista.
A primera vista, Nigerosaurus es un saurópodo muy poco descriptivo, a menudo representado en tonos apagados de marrón y beige. No es un dinosaurio que llamaría particularmente la atención de los miembros del público si no supieran sobre las extrañas diferencias estructurales y el funcionamiento interno de este enigma de un dinosaurio, del cual sin duda continuaremos aprendiendo a medida que pasen los años. África, en particular, ha sido un semillero de extraños descubrimientos que han allanado el camino en la paleontología moderna. Toma como ejemplo el caso del Spinosaurus. ¿Qué más podría estar esperando ser descubierto sobre criaturas como el Nigerosaurus? ¿Cuánto sabemos sobre sus parientes ribacosáuridos que podrían ser de aún más interés extremo que este? Las respuestas están, sin duda, allí, enterradas bajo las cautivadoras rocas cretácicas de África. Nesurosaurus es un increíble ejemplo de la enorme diversidad de vida exhibida no solo en los dinosaurios en general, sino solo en los saurópodos. Las imágenes clásicas de saurópodos representan a una criatura lenta, torpe y de cuello largo. Pero Nesersaurus desafía ese mito. Con su cuello corto, estatura pequeña, método de alimentación único y cráneo extraño, Nesersaurus realmente es uno de los descubrimientos de dinosaurios más extraños que los paleontólogos han hecho hasta la fecha.